¿Qué producto es este? Pues este se llama el kimchi. Y ahora os explicaré qué es kimchi, un kimchi y bueno, el kimchi, sí, de lo que está hablando es de un kimchi. Un kimchi es un fermentado. Lo que pasa es que en la cultura coreana, lo mismo que nosotros aquí hacemos la matanza del cerdo en noviembre, y hacemos la matanza y nos llamamos de chorizo, pues los coreanos tienen una tradición que es hacer fermentados en la época de que los vegetales están en condiciones idóneas y luego mantenerlos durante todo el resto del año. Para ellos es una tradición tan potente que las familias se juntan para fermentar y luego mantener. De tal manera, y además tienen mucha tradición, no solamente los coreanos, pero los coreanos fundamentalmente, los japoneses, los chinos, en toda la zona de Oriente, en toda esa zona, bueno, Oriente, en toda la zona asiática, esto se hace. Esto es el kimchi. ¿El kimchi qué es? El kimchi es una técnica de hacer fermentados que ellos elaboran. Nosotros, si te vas, pues aquí te dirán kimchi va hecho kimchi coreano, kimchi tal. Yo tengo un libro de kimchi donde aparecen todos esos ingredientes. Otras veces, el kimchi tiene una particularidad cuando es coreano. Es un poquito picante o muy picante y se hace con una guindilla en polvo que ellos tienen, que se llama gochugaru, y que le da un perfil aromático especial. Pero el kimchi en realidad se puede hacer, y yo he hecho kimchi coreano con el picante, lo que llaman kimchi blanco, que no tiene picante, que tiene las mismas cualidades, o he hecho un kimchi de pak choi, que es una hierba de las que comen ellos. Es decir, todo esto, cuando estaba hablando de kimchi, en realidad olvidaros de kimchi y hablemos de fermentados. Nosotros en nuestra cultura tenemos fermentados que a veces desconocemos y que los tenemos integrados dentro del día a día y que nosotros pues los comemos y no sabemos. Uno, como os dije, que era fermentar, transformar alimentos para hacerlos más saludables y que nosotros lo pudiéramos hacer. Os voy a poner una que además luego lo vais a probar, por si alguno no lo ha probado, que es probablemente el alimento más conocido de los nuestros y que menos sabemos de dónde viene, que son las aceitunas. Las aceitunas es un elemento que está fermentado. Ahora explicaré las dos técnicas de la fermentación, las dos o tres técnicas de la fermentación. Y la aceituna se fermenta, los que soy de pueblo, los que lo he visto, se fermenta con agua salada. Porque la aceituna por sí misma no se puede comer y además es venenosa. No, venenosa, te puede dar el todo. Entonces, si alguno ha intentado comerse una aceituna del árbol, pues ve que eso es amargo y no hay manera de comérselo. Gracias a ese proceso, digamos, de fermentación a través de una salmuera, pues resulta que no la podemos comer. Luego, eso es fermentar. Eso no solamente pasa con la aceituna, pasa con otros alimentos de otras culturas. Por ejemplo, la yuca, si te la comes tal cual del árbol, tiene unos elementos contaminantes, no sé si no es cianuro, es otro elemento de estos que son venenosos. Entonces, para poder comerte eso, pues en el caso de la yuca tienes que hacer una cocción o tienes que hacer una fermentación. Bueno, esto se da mucho. Entonces, como luego vais a comeros una aceituna, pues ya la vais a ver con otros ojos distintos. Porque la verdad es que después de cuando uno ve estas cosas y lee, y yo que me he apasionado con esto, pues resulta que ya la comida no la veo con los mismos ojos que antes la veía. Es decir, yo veo una aceituna y ya veo otras cosas en una aceituna. Entonces, es importante. Bueno, ahora el desarrollo de por qué esto es cocina y salud. Bueno, ya lo he dicho, cocina, porque yo creo que hay maneras de elaborar unos platos que desde nuestra cultura serían más saludables. Pero voy a hablar de qué es lo que produce la fermentación. Pues vamos a hacer una fermentación. Una fermentación, en el caso de las verduras, que es lo que más he leído, porque hay
fermentaciones de pescado, fermentaciones de fruta no, porque la fermentación de la fruta, que tiene una técnica especial, no sé si habéis visto un reportaje de unos elefantes que se comen unas frutas que se le han caído, y lo de coger una trompa debe por ahí, porque se cogen un melocotón de puta madre y van con la trompa y todo. Es porque la fruta tiene azúcares y cuando tú fermentas los azúcares genera alcohol. Por eso estos llevaban, y los monos se cogen unos melocotones en época de que ya ha fermentado, se ha caído al suelo, que creo que se lo pasa, los tíos están felices esperando que llegue la próxima temporada, ¿verdad? Como todos, ellos son parte del humano. Bueno, entonces, en el proceso de fermentación, ¿cómo se hace un proceso de fermentación? Básicamente siempre lo mismo. Tú coges, en el caso de los vegetales, tú coges un vegetal, le incorporas una cantidad de sal, o de salmuera, yo voy a concentrar más en la sal, y este vegetal empieza a soltar agua. Su agua, ¿entiendes? Empieza a soltar. Esto en crudo, ¿eh? En crudo, ¿eh? Estamos hablando, tú en crudo. De hecho, bueno, en crudo. Empieza a soltar agua. Entonces, ese agua lo colonizan una serie de bacterias que, para los que no lo sabéis, aquí hay billones de bacterias en este mundo. Y estas bacterias que colonizan ese agua, cuando luego tú lo haces, pasa un periodo, y porque en el proceso de fermentación hay dos cosas. Primero, hay una predigestión por parte de las bacterias que hacen que esos alimentos que estaban en crudo no los podamos comer. Antes me decía Lina que tiene una amiga que es alérgica a los fermentos. A los fermentos creo que no se puede ser alérgico, porque si eres alérgico a los fermentos eres alérgico a la vida. Porque puede ser que tengas problemas que también los fermentos y las bacterias generan, y que eso sea, pero eso no es el fermento, eso es tus condiciones. Entonces esas bacterias que están en el ambiente colonizan, como es normal porque lo colonizan todo, colonizan ese jugo, ese agua que la verdura ha soltado. Y a partir de ahí se desarrollan y van haciendo una predigestión, como os decía, de las propias verduras, que es lo que nos permite que luego nosotros podamos tomar ciertas verduras, si no, en crudo no hay Dios que se las tome, y además tienen otra cualidad. Al hacer la predigestión, dejan una parte de fibra, pero dejan una parte que luego esas bacterias, cuando nos llegan a nuestro intestino, son las que provocan que en nuestro proceso de digestión, pues la vitamina, los minerales, que puedan pasar a través de nuestro tracto intestinal al resto de nuestro cuerpo. Esas bacterias se llaman bacterias acidolácticas. Por eso, esas bacterias acidolácticas, cuando llegan a nuestro aparato digestivo, generan en él lo que se llama una microbiota. ¿Qué es la microbiota? Les digo, la microbiota es el conjunto de bacterias que necesitan un ambiente húmedo y que están dentro de nuestro organismo, y dentro del organismo de un perro y dentro del organismo de ser vivo. La microbiota es la base de nuestra vida, porque las bacterias estaban antes que nosotros, mucho antes que nosotros, y cuando nosotros nos vayamos, esperamos que no, digo, como civilización las bacterias seguirán. Simplemente, cuando uno se pone delante de la televisión y dice que están buscando en un meteorito que pasa por la Tierra, están buscando bacterias. En el fondo lo que están buscando es vida. Cuando van a Marte y dicen hay que buscar agua, o a ver qué planeta tiene agua, es porque saben que hay ciertas bacterias que si no tienen un ambiente húmedo no se pueden desarrollar, por eso buscan agua, y por eso buscan bacterias, porque si hay bacterias y hay agua, está el principio de la vida, que fue como empezó aquí en la Tierra. La Tierra empezó a través de bacterias, que no sabe dónde venía, pero bueno, y de hecho, y hay otra cosa, las bacterias son tan resistentes, que también lo habréis oído por la televisión, la estación espacial resulta que tiene un problema porque hay unas bacterias que se están comiendo el hierro, o el material que sea, porque las bacterias tienen una capacidad de adaptación infinita.
Y de hecho, cuando hay un vertido de petróleo en nuestra, lo que hacen es que echan unas bacterias que tienen una capacidad de descomponer el petróleo, de convertirlo en otra cosa y de limpiar. Es decir, porque siempre hemos sido tan egocéntricos que hemos pensado que somos el centro del mundo. Y no, eso ya se ha demostrado que no. Es decir, nosotros, el ser humano, no es más que el hospedero de unos microorganismos que son las bacterias. Es decir, ellos son los huéspedes y nosotros somos el elemento que ellas utilizan para poder sobrevivir. Por eso yo ligo y digo, ¿por qué la importancia del sistema inmunitario? Coño, porque las bacterias lo que no quieren es que tú te mueras. Entonces, cuando ven que hay algún problema que a ellas les puede ocasionar un problema de supervivencia, lo que hace es que reaccionan, porque las bacterias son simbióticas. Crean un grupo que lo que hace es que ataca para que tú sigas viviendo. Y por eso lo del tema inmunitario. ¿Qué es la microbiota? Pues ya os lo he dicho. La microbiota es la cantidad de bacterias que están en ambientes, tienen que tener un ambiente húmedo para poder desarrollarse. Por eso en las verduras os decía que hay que echarle sal para generar ese agua de la verdura y que ahí las bacterias tengan un cierto crecimiento. Microbiota en nuestro cuerpo hay en todo. Tenemos una microbiota intestinal importantísima. Existe una microbiota vaginal, útero, no sé qué, que sin ella no existiría la vida y que fue la primera que se estudió y que tiene normalmente el género femenino más desarrollado y nosotros menos desarrollados, pero el género femenino muy desarrollado porque ellas son las que aportan de alguna manera el ser vivo a... Existe una microbiota en la boca, que es otro de los elementos húmedos, y por eso ahora entiendo por qué siempre los médicos dicen, es que hay que tener una salud bucal y hay que... Claro, porque es una microbiota. Y esos microorganismos, cuando están... La boca es el principio, es el inicio de nuestro aparato digestivo. Se mueve por la boca y luego va y se expulsa y ya está. Entonces, existe una microbiota en los sobacos, existe en cualquier sitio, existe una microbiota en los pies y por eso a algunos les huelen los pies, que no hay más, que no es que tengan ningún problema, que dice, joder, si es que se lava todas horas. Pues claro, se lava, pero es que tiene una serie de bacterias que generan eso. Existe una microbiota en la piel. Toda nuestra piel está llena de microbacterias, que son las que nos permiten seguir en este mundo. Y que hay gente que, porque todo es un problema de equilibrio. Es decir, la microbiota, nuestras microbiotas, en la medida de que están en equilibrio, pues no las sentimos, ellas van a su rollo, nosotros tal, y esa es la clave. El equilibrio en nuestras microbiotas. La microbiota intestinal, os decía antes, que muchos investigadores han llegado a descubrir que es nuestro segundo cerebro. ¿Y por qué es nuestro segundo cerebro? Y yo diría que a veces el primero. Pues simplemente porque depende del equilibrio de nuestra microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal está relacionada a través de, por ejemplo, con el cerebro, a través de una cosa que yo no sé lo que es, pero que he leído, se llama el nervio vago, pero también está relacionado con nuestro hígado, con nuestros pulmones, con nuestro páncreas, con nuestro riñón. En el caso del páncreas, la microbiota, cuando nosotros comemos, le da una orden al páncreas para que genere las enzimas que nos permiten hacer la digestión y sacar los nutrientes de los alimentos. Entonces, joder, es que nuestra microbiota lo es todo, porque es la que nos va a proporcionar todas esas defensas a largo plazo y además nos permite vivir. Si nosotros, sin microbiota, sin bacterias en nuestro tracto intestinal, no podríamos vivir. Nos habríamos muerto 32 segundos después. Por eso es importante que cuidemos nuestra microbiota y una de las maneras de cuidar nuestra microbiota es a través de los fermentados que aportan ácido láctico, que es el 90% de las bacterias que tenemos es ácido láctico.
son bacterias acidolácticas. Esto ya es una curiosidad, como ya somos mayores, aquí no la creo. También en la vagina de las mujeres se genera ácido láctico y ese ácido láctico es el que impide que ellas tengan enfermedades y que la vida se desarrolle en su interior. De tal manera que, muy buenas. No, perdón, no, te has perdido la parte más interesante, pero bueno, luego la comida, Luigi. Entonces, por ejemplo, esto es una cosa que cuando se ve, los niños, cuando están en el feto de la madre, no tienen microbiota. Y entonces, al no tener microbiotas, como están defendidos por todo lo que es la madre, pues no tienen microbiota. Adquieren la microbiota cuando el niño pasa a través del canal del parto. El canal del parto, que está lleno de bacterias acidolácticas, pues entonces coge y el niño le empieza a incorporar bacterias para que pueda sobrevivir. Porque claro, vivimos en un mundo donde hay millones, porque además las bacterias van evolucionando y tienen su mundo y su vida propia. Entonces, resulta que lo que en un principio no se sabía que existía, pues luego alguien descubre, siempre hay algún investigador que descubre. Al pasar por el canal de parto, coge una serie de bacterias que es lo que le va a permitir empezar a desarrollar, empezar a digerir. Y luego hay una cosa importantísima que es la leche materna.